Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. Hoy os traigo un variadito de libros. ¿Por qué he llamado a esto un variadito de libros? Básicamente porque no sé muy bien cómo clasificar estos libros que os voy a enseñar aquí. Son libros que llevo leyendo desde enero y nunca sé muy bien en qué categoría ponerlos, si ponerlos en thrillers, si ponerlos en históricas. Entonces he dicho, mira, vamos a hacer un cajón desastre, vamos a hacer un batiburrillo de libros, un variadito, y así les presento estos libros que si no se me van a quedar en la recámara y no os voy a sacar por aquí. De hecho, voy a empezar por un libro que está catalogado como thriller, pero yo no lo diría, no creo que sea como tal. Y es Empezamos por el final. Es uno de los libros que en lo que llevo de año más me ha gustado. Empezamos por el final nos lleva a un pueblo costero en California y vamos a tener pues a dos personajes fundamentales que son Duchess y Robin, que son dos hermanos que tienen una madre, Star, pues que bueno, por circunstancias de la vida no está demasiado bien para cuidarles. Entonces, más veces que menos, los niños se tienen que buscar la vida solos y básicamente Duchess se hace cargo de Robin. Lo que vamos a ver también es que vamos a tener a Walker, que es un policía de la zona, que es amigo de Star, amigo de la infancia, y que va y viene intentando supervisar un poco qué está pasando con estos dos niños. Ha ocurrido algo en el pasado y la persona responsable de este algo en el pasado ha estado bastante tiempo en la cárcel y ahora va a salir de la cárcel. Entonces empezamos por el final, nos va a mostrar todos estos elementos, tanto de presente como de pasado. Es clasificado thriller, ¿por qué? Porque hay una muerte. Entonces aparece una muerte en la historia y hay un policía que intenta desentrañar qué ha pasado con esa muerte. Pero claro, es que es mucho más que eso, y es que realmente el desentrañar el thriller o desentrañar la muerte no es en sí el centro de la historia. Digamos que es el eje en torno al cual se articula el resto de los personajes, el resto de la historia, el resto de la trama. Creo que Duchess es un personaje fantástico, un personaje maravilloso, pero es que tienes un montón de personajes dentro del libro que te van a hacer reflexionar un montón. Además, vamos a ver que no es tan fácil distinguir dónde está el bien y el mal. Vamos a ver que no es tan fácil distinguir quiénes son buenos y malos, quiénes son responsables y en qué medida de lo que ha pasado. Y también vamos a ver cómo muchas veces pues, los silencios o las cosas que no se han dicho o los secretos pueden tener un impacto tremendo en la vida de todos los que nos rodean. Es una historia que disfruté muchísimo, que leí con parte de mis gallis y que me había recomendado mucho tanto Noelia como Abemar Books, Chris, y la verdad es que pues es un libro que me encantó, me dejó con el corazón encogido y aquellos que os tire para atrás, que no seáis lectores habituales de thriller y os tire para atrás el hecho de que sea un thriller, os digo que es lo de menos. Y número 2, si sois lectores habituales de thriller, tened en cuenta que esto no es un thriller al uso, con lo cual no vayáis con unas expectativas que luego no se van a cumplir, porque creo que es un librazo que merece la pena disfrutarlo. Ahora os traigo un libro que yo definiría como perturbador. Y no es ni más ni menos que Compañías silenciosas, de Laura Purcell. Este también me lo había recomendado Chris, bueno, no a mí específicamente, ella lo recomienda como un libro que le gustó mucho y que le generó o le dio miedo. No es un miedo al uso, o sea, no es que tú vayas a dar saltos, no es que vayas a estar aterrorizada mientras estás leyendo el libro, ni mucho menos. Pero es un libro que te mantiene inquieta en gran medida durante toda su lectura. Vamos a tener a un personaje que es Elsie, pues que se ha casado bien, su marido muere y ella hereda una gran casa señorial que se llama, creo, si no recuerdo mal, The Bridge. Esta gran casa señorial, pues bueno, ella va a ocuparla y digamos que no es muy bien recibida por los lugareños. Dentro de la casa, pues bueno, ella además pues está en una situación un poco frágil, digamos, en el momento en que llega a la casa, y cuando está en la casa descubre que hay unas extrañas figuras de madera pintadas, que son estas compañías silenciosas a las que se refiere el libro,
y ella tiene la sensación de que las figuras la observan. O sea, ella está constantemente pensando que estas figuras la observan. Claro, ella está muy inquieta porque esta sensación de que unas figuras de madera te espían, pues es lo que te genera esta perturbación a lo largo de todo el libro. Además, descubrimos también que va a haber un diario secreto dentro de la casa que nos va a explicar un poco pues todo lo que está pasando, por qué está pasando, etcétera, y si estas sensaciones que él sí está teniendo son sensaciones reales o están provocadas porque la casa es más rara que un perro verde. Entonces, no sabemos muy bien dónde están los límites de lo que él sí cree que pasa con lo que pasa. Todo el rato estamos en esta duda y es un libro que, como os digo, me ha resultado muy perturbador y que merece la pena leer. Ojo, aviso a navegantes, no es un libro rápido, es un libro que va con un tiempo muy lento y que no va a tener grandes giros, pero como os digo, crea una ambientación súper perturbadora y que disfruté cuando leí. Este libro me lo leí con Carla. El tercer libro que os voy a enseñar hoy es uno de los libros viajeros que además coincide que a mí me había regalado mi amiga Laura de Love by the Sea, que había encontrado segunda mano una edición muy bonita y la edición que yo he leído es otra. Es La fórmula preferida del profesor, de Yoko Ogawa. Como yo lo tenía en papel en casa y también tenía la versión que mandó Paloma, de Palolú o Paloma Arizmendi, según Instagram o YouTube, ella mandó una versión que, si no estoy equivocada, es de Maxi de Tusquets. Yo tenía esta edición que es de colección literatura, es que no veo la editorial. Editorial Funambulista. Bueno, es de la editorial Funambulista. De hecho, sus libros, que los vi en la Feria del Libro, son así de este formato, como más cuadradito y con las cubiertas que son como de papel cartón. Y este es el libro que se leyó Ian, y yo me leí la edición que había mandado Paloma, porque la tenía que ir subrayando y comentando y tal, en Tusquets, e hicimos una lectura conjunta. La fórmula preferida del profesor también es un libro pausado, y lo que vamos a ver es básicamente un profesor de matemáticas, una eminencia matemática, que en un momento dado de su vida tiene un accidente, con lo cual no es capaz de retener, tiene memoria a largo plazo tremenda, o sea, él se acuerda de todos sus conocimientos matemáticos, de todas sus pasiones antes del accidente, de su vida antes del accidente, pero tiene una memoria a corto plazo que, si no recuerdo mal, no sé, recuerdo si eran 90 o 120 minutos, pero vamos, algo así. A los 90 o 120 minutos él ya no se acuerda, con lo cual imaginaos la sensación de desorientación que tienes constantemente, porque, por ejemplo, lo que vamos a ver en esta historia es que va una señora a cuidarle, a limpiar la casa, a cocinar, a estar un poco pendiente de él, que viene desde una agencia, pero claro, él cada 90 minutos o 2 horas no sabe con quién está en casa. Esta señora tiene un hijo y esta señora y este hijo empiezan a establecer una relación súper tierna con esta eminencia matemática. El profesor de matemáticas, además, pues la fórmula preferida del profesor nos va a mostrar cómo este profesor de matemáticas establece relaciones con los demás en torno a sus dos pasiones, que son las matemáticas y el béisbol. Y las relaciones que se establecen entre ellos es sin duda una de las fortalezas del libro. Unas relaciones de amor, de cuidado, de atención, y que además yo, la verdad, las matemáticas y yo somos seres incompatibles en general, pero te hace una serie de formulaciones matemáticas que, aunque yo a veces no las entendía, no dejaba de apreciar la belleza de los números, la belleza de las matemáticas, el cierto orden y poesía que podemos decir que existe detrás de las matemáticas, y la pasión que este profesor ponía en su explicación del mundo matemático y cómo estaba siempre intentando descubrir o compartir esa pasión que él tenía con los demás. Y dentro de esto pues también va a tener muchísima importancia el béisbol. El béisbol que él además va a relacionar muchísimo con las matemáticas, con los promedios, etcétera, etcétera.
y la relación interpersonal entre estos tres personajes, más otros secundarios que van apareciendo pero que tienen muchísimo menos peso, eso ha sido una delicia leer este libro, la verdad. Y luego pues básicamente lo dividimos en dos partes, comentamos a la mitad, comentamos al final. Y sí es cierto que yo creo que a mí me gustó más la primera mitad que la segunda mitad del libro. Creo que en cierto momento me resultó en la parte central final, o sea, como en el último tercio del libro, lo disfruté mucho, pero ahí en el segundo tercio del libro, digamos, me parece que es un poco repetitivo, ¿no? Que los temas que está tratando son un poco repetitivos, pero que entiendo también que tiene que ver con el hecho de que este hombre cada 90 o 100 o 120 minutos pues se olvida de todo. Y entonces, claro, para él todo el rato es un iniciar, todo el rato es un comenzar, todo el rato es un volver a familiarizarte con un breve tiempo, un tiempo muy escaso, sobre todo lo que eres tú y tu nueva realidad. Así que os recomiendo mucho que leáis este libro, es perfecto si en algún momento lo tenéis que hacer para el marzo asiático. Y ahora os traigo 3 libros con una autora que yo no había leído hasta ahora y que me he enamorado de los libros y de la autora. Además tuve la oportunidad de acudir a una charla que hizo entre otros con Mikey, estaba ella, y si ya estaba enamorada de sus libros, pues oyéndola hablar me enamoré aún más. Es una autora, afortunadamente para mí y para todas nosotras las que lo hemos leído en conjunto, muy prolífica. Por lo tanto, el otro día Esther sugirió que qué tal si nos empezábamos a leer todos los libros de esta señora, y yo, que no soy de leer autores en bucle, dije que sí, porque me ha gustado tanto su forma de escribir, sus historias, que quiero leerme todo lo que esta señora escriba, como se dice comúnmente, hasta la lista de la compra, me quiero leer de esta señora, porque creo que la forma de describir mejor lo que he sentido con los libros es alegría en el sentido de qué guay sentarme a leer porque estoy deseando leer esto, misterio, aventura, amor, thriller, descubrimiento, o sea, es que es una combinación de cosas tan grande pero tan bien hecha que es que lo recomiendo un montón. Y diréis, ¿de qué libro se está hablando esta señora? Pues estoy hablando ni más ni menos que de la trilogía de Dreaming Spires de Victoria Álvarez. El primero es Tu nombre después de la lluvia. Voy a ser muy cuidadosa para que no destripar nada, ¿vale? Así que lo que voy a hablar es líneas muy generales y para que no, porque al ser trilogía pues no quiero decir algo que destripe el libro, ¿vale? Y que destripe la experiencia. Básicamente tenemos 3 personajes. Decía el otro día, estaba viendo yo un vídeo de Chris de Avemar Books y decía ella que su crush literario ideal sería una combinación de estos 3 personajes. Y estoy de acuerdo, o sea, creo que cada uno de ellos tiene un punto que lo hace muy interesante. Tenemos 3 personajes fundamentales masculinos en el inicio del libro, que son 3 amigos que tienen una revista, una publicación que se llama Dreaming Spires, donde hablan o intentan descubrir qué hay detrás de los casos paranormales. Entonces intentan descubrir si son realmente casos paranormales o si hay una explicación, digamos, más lógica o científica dentro de estos fenómenos que se están produciendo. Tenemos por un lado a Alexander, que es un académico viudo. A mí Alexander puede ser quizá el personaje más serio, etcétera, pero yo siempre he pensado que Alexander tenía materia de marido. O sea, es el típico hombre con el que tú te casas, te sientes segura, te sientes querida, te sientes acompañada, es un tío interesante, atractivo, es el más mayor de los 3 y Alexander a mí, pues yo desde que leí el primer capítulo y vi a Alexander, dije Alexander, I like you, I love you, my dear. Así fue, o sea, yo vi a Alexander y ya dije, ya está bien. Luego viene Lionel, que es un personaje que ha ido, según mi punto de vista, mejorando con los libros. Porque Lionel es el típico aventurero, pendenciero, mujeriego, con ese carisma, ¿no? de la sonrisita y el halago y el no sé qué, que para mí pues es el tipo de hombre que menos me gusta dentro de los 3.
pero que entiendo que tiene su encanto, tiene su aquel, y que de hecho, como os digo, va mejorando con los libros. De hecho, a Lionel lo conocemos pues robando tumbas en Egipto. Está en los primeros capítulos ahí robando tumbas en Egipto. Y tenemos a un tercer personaje, que es Oliver. Oliver podemos decir que es el romántico apasionado, atormentado, o sea, romántico no en el sentido de romance de amor necesariamente, sino el romántico estilo Lord Byron, no sé, o sea, yo me lo imaginaba como un cierto Legolas moreno, no sabría muy bien cómo explicarlo, con su pelo largo, alto, pálido, delgado. El actor este de Dune, por ejemplo, pues con el pelo largo podría ser un Timothy Chalamet, que como se apellide este chico, porque yo no, el francés y yo no congeniamos. Pues como os digo, estos tres personajes son los iniciales que vemos, y luego vemos pues un montón de personajes que están alrededor. La sobrina de uno, una señorita Stirling misteriosa que aparece, etc. Cada uno de los libros, este es el primero, el segundo es Contra la fuerza del viento, si no estoy equivocada, sí, Contra la fuerza del viento, y el tercero es El sabor de tus heridas. Pues cada uno de ellos está ambientado en un momento distinto. Aquí estamos en 1903, aquí estamos en 1905 y aquí estamos en 1909. Cada uno de ellos también nos va a llevar a una ambientación diferente. Este pues empieza en Inglaterra y luego se desplazan a Irlanda porque hay un castillo que quieren vender, y resulta que el castillo pues viene con Banshee incluida. La Banshee, estas mujeres o estos seres míticos que pertenecen a las familias irlandesas y que lloran con la muerte de los personajes o de las personas que viven ahí. Con lo cual aquí nos vamos a Irlanda y vamos a ver Banshees y vamos a ver pues la típica ambientación irlandesa con sus bosques, sus brumas, sus misterios, y vamos, si Irlanda podía haber sido Galicia, totalmente, o sea, maravilla, cualquiera de las dos ambientaciones hubiera sido. Y este es el primer libro que acaba y claro, tú quieres seguir leyendo más, o sea, tú quieres seguir viendo qué está pasando ahí. Vamos a irnos a una segunda localización que es Nueva Orleans. Pues otra localización maravillosa. En este caso pues tenemos un barco hundido en el río, en el Mississippi, y que vamos a ver si este barco está, digamos, embrujado o no, y qué ha pasado para que este barco se hundiera junto con la destrucción de una casa. Vamos a ver qué ocurrió en este Nueva Orleans y vamos a tener de nuevo a los tres amigos, vamos a tener a la sobrina, vamos a tener a otros personajes que han aparecido en los libros anteriores. Y nos vamos a 1909 y este arranca con muchísima fuerza, arranca con un misterio muy grande y una persecución muy grande, y nos va a llevar a lugares diferentes. Vamos a visitar, por ejemplo, París, y vamos a ir a la zona de Bohemia. Con lo cual, en este vamos a estar un poco en movimiento, digamos, frente a los otros dos que tienen varias localizaciones, pero que la fundamental va a ser una Irlanda y la otra Nueva Orleans. Pues aquí vamos a estar más moviéndonos a lo largo del continente. Los tres libros me han encantado. Como os digo, o sea, hemos estado todo el tiempo acelerando las metas porque acabáramos donde acabáramos, la sensación era, por favor, no me dejes así, que necesito seguir leyendo. Y es una trilogía que he disfrutado, pero muchísimo. La autora creo que hace una labor de documentación maravillosa, pero esta labor de documentación no hace de ancla en la historia, es decir, no te para la historia, te acompaña a la historia, tú ves lo que está pasando, ves la ambientación, ves los trajes, ves los usos y costumbres, pero no te para nada todo lo que está alrededor, que es la trama principal de los personajes y de la historia. Son unos libros que, vamos, os recomiendo muchísimo, que me han gustado, como os digo, que he disfrutado un montón. Tienen quizá un toque más juvenil en algunos aspectos, pero sinceramente
yo estaba aquí viviendo la vida loca con estos libros, ¿eh? Así os lo digo. O sea, de hecho ya os digo, vamos a leernos los demás libros de esta autora, que afortunadamente es muy prolífica. Y por cierto, si alguno se tienta de comprar estos libros, están sacando ahora unas reediciones de estos libros. Estas son bonitas, pero las que están sacando son preciosas, así como más antiguas, las tapas en dorados y tal. Vamos, preciosas. Yo no me las compro porque ya tengo estos y estos me parecen estupendos, y además tengo el segundo firmado y han sido regalos de Esther y de Eva, dos de ellos y uno que me compré yo. Así que, vamos, que te lo leas. Y estos han sido estos libros que no sé muy bien cómo catalogar, pero que he disfrutado un montón. Cada uno en su estilo. No sabía muy bien en qué vídeo traeroslo, porque ya sabéis que intento hacer vídeos un poquito más temáticos. Entonces se me han ido acumulando ahí, pero son libros que he disfrutado mucho en distinta medida y de distinta forma. Pero son libros, todos ellos para mí han resultado entretenidos, he disfrutado de su lectura, han sido lecturas diferentes a veces a las que suelo hacer, algunas me han sacado de mi zona de confort, pero muy bien, muy contenta. Y bueno, por mí nada más. Estoy grabando esto un poquito porque me voy de vacaciones, así que ya vamos un poco con las prisas, así que habrá un par de vídeos en los que Elsa aprovechará para estar de vacaciones, porque ya estará editando cuando yo esté de vacaciones. Por mí nada más, os deseo una muy feliz semana, y si estáis de vacaciones, pues felices vacaciones. Y los que estáis en otro continente, que ahora nos está tocando el momento verano que estamos disfrutando en Europa, pues que disfrutéis de esas tardes de otoño, que aquí los calores nos arrasan. Así que un besito grande y muy feliz semana. Adiós.